Mi gente afrolatina de la Via Yala colonizada, bienvenidos a un episodio más de Radio Resistencia. Para hoy tenemos algo muy especial preparado para todos ustedes. Estaremos hablando de Puerto Rico. Panamá y la Isla del Encanto comparten mucho en común. Una historia de colonización por parte del Imperio Español y una de neocolonización por parte del naciente Imperio Norteamericano a través de la doctrina Monroe. Además de todas las similitudes que tenemos en nuestra historia, compartimos incluso un género musical. Para hablarnos un poco de ello, tenemos a la compañera de Diaspora Collective, Briana, con nosotros. Adelante, pues. Saludos, me llamo Briana Alvarado Ramos, yo soy parte de la Diaspora Palante Collective, llamando desde Puerto Rico, un país que está utilizando como colonia ahora mismo de los Estados Unidos, y vamos a hablar sobre Puerto Rico y Panamá. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Briana. Para nosotros es un placer poder conversar contigo. Hemos tenido algunas conversaciones previas y hay algún nivel de cercanía con la organización y con ustedes, entonces para nosotros es muy importante. Entrando un tanto en materia, como ya bien mencionaba antes, nuestros dos países comparten una historia muy, muy similar. En 1856 se da la primera invasión a Panamá por parte del ejército norteamericano, en un incidente que conocemos como la Tajada de Sandía. Entiendo, la primera invasión norteamericana que tiene Puerto Rico es en 1898. Y estas fechas nos hacen pensar un tanto en qué es lo que estaba pasando en el continente en ese momento. En Haití, la primera invasión también se da en 1915. Las fechas son muy, muy cercanas. Eso nos hace pensar en la doctrina Monroe, 1823. Pero además de eso, también hay una historia previa de colonización por parte de los españoles, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos contaras de repente un poquito cuál es la realidad de las juventudes, cómo esto afecta su día a día. Y como que hoy en día, pues obviamente Puerto Rico hacía una plataforma de lanzamiento para el ejército de los Estados Unidos para invadir a otros países, obviamente en Latinoamérica y el Caribe. Y pues no tenemos los recursos necesarios para vivir como pueblo. O sea, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos nada de esto, no tenemos ni siquiera un lugar para vivir. Entonces, por eso hay un montón de gente de la diáspora que está llegando pues a los Estados Unidos por parte de esto. Y pues cuando el ejército gringo invadió a Panamá y cuando ellos tomaron obviamente el control del canal, esto fue usando Puerto Rico para invadir y básicamente para mantener el control sobre la región. Y pues hoy en día estamos viendo esto que está pasando de nuevo. O sea, hay un montón del ejército de los Estados Unidos que está llegando hoy en día. De hecho, hoy acabo de llegar a Pete Hegseth, que es el head del Departamento de Guerra, como fue renombrado por Trump, literalmente como que a él. Y entonces él está acá ahora mismo como que para empezar a planear las cosas para invadir a Venezuela. Entonces, pues esto por nosotros es algo bien preocupante porque estamos utilizando, ellos están utilizando a Puerto Rico como colonia de nuevo para invadir a países hermanos como Venezuela. Y entonces sí. Me gusta que hables de salida, de cómo han utilizado Puerto Rico en la historia para poder controlar otros espacios. Han utilizado Puerto Rico de repente como satélite de control y lo contextualice sobre todo en la situación actual de Venezuela. Un poquito, en unos minutos vamos a hablar un poquito de eso. Pero tú me hablabas hace un rato de que no tienen ustedes cómo vivir, no tienen espacios, no tienen trabajos. Háblame un poquito de cómo este proceso de neocolonización, o como muchos llaman neomonroísmo, porque la gente piensa que la doctrina Monroe quedó en el pasado, cómo esto afecta el día a día del boricua, pues, ¿qué análisis político hacen ustedes de eso? Claro, pues no es una situación neocolonia, sino somos una colonia, como que una colonia original, o sea, para decirlo bien. Y pues ahora mismo tenemos cosas como la Junta de Control Fiscal, que es un grupo de gente que está nombrado por el presidente de los Estados Unidos,
que está cortando fondos. Por ejemplo, están cortando los fondos de la escuela, de la Universidad de Puerto Rico, está cerrando un montón de hospitales, de como que centros de enfermerías y todo esto. Y también como que están imponiendo un tax breaks que se llaman como que están dando los gringos, los extranjeros, la manera de comprar propiedades sin pagar impuestos. Entonces, el tema de la gentrificación está bien feo porque hay un montón de gringos extranjeros que están llegando a Puerto Rico, que están comprando tierra, que están comprando casas, subiendo el precio, como que tenemos un montón de Airbnbs en ese momento. Y pues por eso la gente se va, porque no tienen acceso a la salud, como decía, y como no tienen acceso a la educación, entonces tienen que salir a los Estados Unidos para estudiar. Y pues normalmente la gente no están regresando a Puerto Rico porque estamos viviendo una situación bien fuerte económicamente por el tema de la Junta de Descontrol Tropical. Y esto fue impuesto por el presidente Barack Obama en 2016, entonces estamos viviendo más de 9 años con esto. Y después de que el huracán María pues pasó y básicamente el huracán fue, pues el país fue destruido por el huracán. Y entonces estamos viviendo como que las consecuencias de esto en este momento. Yo te hago la pregunta porque, por ejemplo, en Panamá, que solía ser hace algunas décadas, varias décadas, un país con una profunda conciencia antiimperialista, esa conciencia se ha perdido. Y cuando nosotros hablamos de imperialismo, la gente piensa que es una cuestión que quedó en el pasado y no entienden que imperialismo es multinacionales moldeando el modelo económico que tenemos en el país, ajustándolo a sus necesidades. Y tú hablas de algo que me parece importante, de algo que leía hace un tanto en un libro. No solamente hay una fuga de materia prima, sino que también hay una fuga de cerebros. Me estás hablando de que gente está abandonando la isla y hay gente que le costó trabajo a la isla, que son de ahí, que esa es su casa y son personas que también serían importantes en el desarrollo de Puerto Rico. Ahora aterrizando un poquito en la idea que hablabas tú antes, sobre la utilización de Puerto Rico para una posible invasión a Venezuela. No somos ninguno ajeno a estos discursos que se han utilizado a través de los años además de que la izquierda es mala, la izquierda es dictadura, X, Y, Z, el punto cumbre, me parece a mí, de esto es utilizar el discurso de que son narcoestados. Y es también lo que detona toda la situación ahorita con Venezuela. Nosotros hablábamos eso un par de meses antes de que empezara todo este nuevo discurso de que Nicolás Maduro está vinculado con cárteles y tal. Y bueno, la historia nos ha dado en cuestión de semanas la razón. Están utilizando nuevamente ese discurso para legitimar una invasión a Venezuela. ¿Cómo se siente el boricua de a pie con que sigan usando su tierra más de lo que normalmente ha sido utilizada ahora con fines de atacar a una nación tan latina como ellos? Claro, pues fíjate, hace un par de años tuvimos la lucha bien grande de Vieques. Vieques es una isla de Puerto Rico porque somos unos archipiélagos, tenemos un montón de islas y tenemos Vieques y Culebra que están como que aparte. Y pues básicamente el ejército de los Estados Unidos estaban usando la tierra de Vieques para practicar su bomba, para practicar sus cosas como Agent Orange y todo este tipo de químicas que estaban probando, ¿verdad? En la tierra de Vieques. Y ahora mismo la gente que están viviendo acá, después de cerrar el base, pues el base fue cerrado por la gente. O sea, había un montón de protestas, como que protesta por más o menos 3 meses, algo así, quizás más. Después del asesinato de un miembro del ejército de los Estados Unidos que era boricua, se llamaba David. Y después de esto empieza toda esta protesta en contra del el ejército yanqui en Vieques. Entonces, después de sacar la marina, la gente, pues, obviamente esto es parte de la historia, o sea, la gente como tiene su memoria de lo que estaba pasando en ese momento. Y pues, de hecho, hay un montón de gente que están en apoyo del ejército de los Estados Unidos y esto es por la propaganda que está pasando. Porque nuestra gobernadora, ella se llama Jennifer González. Ella es parte del Partido Nueva Progresista, que es el partido que quiere la estadidad.
como que para ser un estado de los Estados Unidos. Y ella, obviamente, bien corrupta, bien amiga con Trump, bien amiga con Pete Hegseth y toda esa cosa. Y ella está como que diciendo esa misma mentira sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua. Entonces hay gente que realmente se siente que va a ser como protegido por el gobierno de los Estados Unidos en ese sentido. Obviamente, yo no creo que esto es la mayoría de gente, pero hay gente que están como que en esa mentira. Y yo creo que sobre el tema de la propaganda, yo creo que hay una enorme ola de anticomunismo. O sea, y esto no es nueva en la región, obviamente. Por el tema de la represión y todo lo que estaba pasando en su momento. Y vemos que esto se utiliza para permitir que la gente piensa que países como Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen esos dictadores y como que los Estados Unidos va a entrar para salvar el pueblo de Venezuela y por eso necesitamos la invasión de los Estados Unidos. Y la gente piensa así, como que si los Estados Unidos es el modelo de democracia por todo el mundo y como que tenemos que salvar la gente que están en los países comunistas. Entonces, hay un montón de contradicciones, obviamente, en esto también, como que somos una colonia y la gente realmente no está pensando así en ese momento. Pero hay gente que sí. En verdad, tuvimos una protesta ayer en frente del base Luis Muñoz Marín, donde el ejército está llegando y había como 300 y pico de gente y vamos a tener otra protesta en otro base porque tenemos más de 5 bases todavía en Puerto Rico. Y entonces vamos a seguir como dándolo duro, o sea, dando candela, como decimos. Entonces, como que para protestar el ejército que está aquí. Me parece, te iba a hacer una pregunta de cómo se construían esas narrativas desde adentro, pero creo que me diste un pantallazo bastante somero de qué es lo que sucede, ¿no? Cómo se construye, cómo usan la propaganda para hacer que los propios boricuas sientan que no son una colonia, que está bien, cómo justifica esta posible invasión. Y hablaste de la memoria histórica, ¿no? De cómo, a pesar de que hay muchos boricuas que se sienten a favor de esto, todavía hay un grupo de boricuas luchadores que lo hacen en nombre de esa memoria que tiene Puerto Rico de lucha, de ese espíritu anti-yanqui, anti-imperialista, ese espíritu de real independencia y real democracia. Yo creo que es importante que todos los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos algún grado de intervención estadounidense, ustedes como Estado libre, que de libre es muy cuestionable todo, asociado, nosotros tal vez no como Estado asociado, pero en la práctica es muy, muy similar a algunas cosas que vivimos. Nosotros tenemos la tarea de contrarrestar este discurso. Tú como joven puertorriqueña, ¿qué piensas que pueden hacer ustedes para ir contrarrestando esas narrativas y también no solamente en contra de la injerencia estadounidense en otros países, sino también para que empiecen a reclamar esa independencia que es tan suya? Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que empezar a hablar sobre las contradicciones de los Estados Unidos. Como que ellos están hablando sobre el tráfico de drogas y toda la cosa, y podemos ver, como yo estaba viviendo en los Estados Unidos por un tiempo, y yo vi con mi propio ojo, hay un montón de gente que están usando drogas, hay un montón de drogas que están en la calle, hay un montón de armas, obviamente, esto es el país que tiene las más armas en todo el mundo, y ellos realmente están los que están traficando las drogas, humanos, armas y toda la cosa. Entonces, para enfocarnos en esa contradicción de que están hablando sobre Maduro y toda la cosa, como si él fuera el gran kingpin de todo el mundo y realmente los Estados Unidos no es. Entonces yo creo que es importante también para hablar como que, o sea, podemos mirar a Palestina, el genocidio que está pasando en Palestina, como que ellos están hablando que hay un montón de criminales que están en Latinoamérica y realmente podemos ver el genocidio que está espadado y fundado y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Y siempre ha sido así. Yo creo que con el cambio del nombre del Departamento de Estado al Departamento de Guerra, realmente está diciendo lo que siempre ha hecho.
O sea, esto es la realidad. Entonces, como que para dar a la gente la información para combatir esto es muy importante, en mi opinión. Lo que comentas del cambio de nombre siendo solamente una movida de honestidad es brutal. Honestamente, creo que es descarado todo, sobre todo en el gobierno de Trump. Eh, Creo que no tener ese sentimiento antiimperialista en este momento es muy condenable, pero como juventudes, como revolucionarios, tenemos una tarea importante que cumplir. Para ir cerrando un tanto, Briana, el tiempo hoy es bastante corto, de igual agradecidos por el tiempo que nos has brindado, importante para nosotros como panameños entender las realidades de ustedes, y ojalá podamos seguir creando algunas cositas más adelante. Eh, Me gustaría que tal vez mandara algún mensaje a la juventud panameña y también a la juventud boricua o a la juventud latinoamericana que nos escuche, sobre todo esa juventud que en el caso panameño justifican la invasión que se dio aquí en Panamá en el 89, que no trajo ninguna democracia, o que sienten que lo correcto que hacer en el caso de Venezuela es ir a invadir. No sé si nos quisieras comentar algo sobre eso, dejarle un mensaje a estos jóvenes. Claro, sí. Yo creo que es muy importante para estar en contra de lo que está pasando, porque podemos ver en Puerto Rico cómo las vías han cambiado por el colonialismo. O sea, hay un montón de gente que tiene que salir del país. Y esto va a pasar a Panamá, a todo el mundo que está como que, perdón, está diciéndome que tengo, dale, de nuevo. Está diciéndome algo de la aplicación. Yo creo que es muy importante para ver lo que está pasando en Puerto Rico como un modelo de lo que los Estados Unidos quieren hacer con toda la región. Yo creo que es muy importante como que están sacándonos de la tierra para usarla, no solamente por los trabajadores que tenemos aquí, pero también por la tierra y también por los recursos naturales. O sea, en el caso de Panamá, todavía, Panamá en mi opinión, es una colonia allá. Y pues quizá ustedes tienen un gobierno, di que gobierno, pero igual como que es fundado por los Estados Unidos, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, y yo creo que podemos ver claramente lo que está pasando en ese momento. Y yo creo que va a depender de nosotros para mantenernos en nuestro país, o sea, para luchar para una zona de paz. Siempre estamos hablando de una zona de paz y yo creo que es importante para hablarlo, pero igual no podemos tener paz si no vamos a luchar por ella. Y yo creo que es muy importante para los jóvenes, especialmente para continuar ese trabajo y la lucha que pues ha dejado nuestros mayores, ¿verdad? Como que para seguir luchando, para mantenerse en nuestros países y para tener la soberanía, que realmente en ese momento no lo tenemos. Entonces, esto es bien importante. Y sí, sí. Eh, para ya, ahora sí ir haciéndote tal vez la última pregunta, ¿cuál crees tú desde tu organización, desde tu territorio, desde la Vía Yala colonizada, que sea la solución a este problema de imperialismo, de injerencismo norteamericano? ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Yo creo que cada día más necesitamos más unidad. Yo creo que la unidad de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe es bien importante. O sea, de Puerto Rico a Haití, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Panamá, todos estos países tenemos que estar unidos en la lucha en contra de nuestros enemigos, porque solamente hay un enemigo y esto es los Estados Unidos. Entonces, la unidad es muy importante. También la coordinación de pues las organizaciones y de la gente también para cosas así, como que hablando de las situaciones en nuestros países, porque realmente la gente de Puerto Rico no sabe mucho de Panamá y pues quizá igual en Panamá de Puerto Rico. Y esto es por una razón. Esto es para que pues nos damos cuenta de que lo que está pasando en otros países que está bien similar a que está pasando aquí. Y en Panamá es una lucha bien fuerte en contra del Estado, en contra de la policía y la represión. Y esto está igual en Puerto Rico. Yo creo que es como que para coordinar y para dar consejos, recursos, todo ese tipo de apoyo es necesario para que realmente podamos hacernos en la región una zona de paz, de verdad.
Nosotros compartimos bastante tu pensar. Si bien es cierto, Latinoamérica está pasando por momentos muy difíciles ahorita. La mayoría de nuestros pueblos, hablaba al principio de esto que muchos pensadores actuales denominan neomonroísmo, porque es doctrina Monroe, pero potencializada. Eh, y consideramos nosotros desde Juventudes Revolucionarias que lo principal que tenemos que hacer es generar esa solidaridad entre los pueblos para poder llevar a cabo esa lucha anticolonial, para evitar el robo de nuestros recursos, para evitar esa fuga de cerebros, para lograrnos esa verdadera independencia, no una independencia que salen en libros de historia que no son reales, pero nos enseñan para mantenernos apaciguados, ¿no? Creo que también, como te decía hace un rato, nosotros como jóvenes, como revolucionarios, tenemos una tarea importantísima que cumplir con nuestros pares, con los más jóvenes, con los que ya han vivido un tanto, de hablarles de esto. Como dices tú, hay mucha gente que entiende las similitudes de Panamá y Puerto Rico, pero hay mucha gente en Panamá que desconoce. ¿Cuándo fue la primera vez que hubo una bota del ejército gringo allá? ¿Qué cuán cercano fue a la primera vez que hubo una bota del ejército gringo acá? Así que bueno, Oriana, te agradecemos mucho por el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos poder coordinar algo próximamente. Y para cerrar el tema, muy cerca de la Universidad de Panamá, aquí donde estamos grabando, tenemos un mural muy lindo que dice Panamá y Palestina se escriben con P de patria, y me gustaría, bueno, apropiarme de eso un rato para agregar a Puerto Rico. Panamá, Puerto Rico y Palestina se escriben con pie de patria, con P de patria, y bueno, venceremos. Venceremos siempre. Gracias. A ti, a ti. Agradecemos muchísimo a Briana por acompañarnos en esta tarde. Esperamos poder tenerla con nosotros nuevamente. Esperamos que hayan disfrutado este episodio que hemos hecho especialmente para todas y todos ustedes. Y como decía el poeta boricua Rafael Cáncer Miranda, venceremos, no solo porque tenemos la razón, sino porque nos atrevemos a luchar. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!